Hola, muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Muy bienvenidos a nuestro culto, a nuestra liturgia dominical. Es un placer poder saludarlos en esta mañana, aunque no los veo aquí frente mío, como yo estaba acostumbrado a verlos en nuestros cultos presenciales. Creo que para todos nosotros estos últimos meses han sido muy especiales. Hemos tenido que aprender nuevas costumbres y formas, incluso en lo que se refiere a nuestros cultos. Pero lo más maravilloso es que Dios nos ha dado la creatividad y las herramientas necesarias para poder seguir recibiendo enseñanza desde su palabra y momentos de alabanza en que podemos cantarle y adorarle. Estoy seguro que la Iglesia de Cristo en estos más de 2000 años ha pasado por momentos muchísimo más difíciles y sin embargo, aquí estamos. ¿Y saben por qué? Porque la Iglesia no depende de nosotros ni de nuestras fuerzas. La Iglesia depende de nuestro Señor. Y es por eso mismo que quiero orar en estos momentos, para agradecer a Dios por su misericordia y porque nos ha ayudado a sortear el desafío de ser, por lo menos por un tiempo, una iglesia que se reúne y que sigue con sus actividades por medio de las plataformas digitales y por medio de las redes sociales. Aún en momentos como los que estamos viviendo, la iglesia sigue cumpliendo con su rol. Oremos. Querido Señor, queremos darte gracias en estos momentos, Señor, por tu amor, tu cuidado y tu provisión, Señor. Y queremos darte gracias especialmente, Señor, por la creatividad y por las herramientas que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Y hablo de herramientas tecnológicas, Señor. Hablo de internet, de los teléfonos, de micrófonos, incluso luces y otras cosas, Señor. Y todas estas cosas, Señor, nosotros podemos en este momento estar usando, Señor, para poder comunicar, Señor, lo que queremos como iglesia, Señor, y para poder entregar de tu palabra también, Señor. Y además, Señor, quiero orar también agradeciendo, Señor, por los hermanos y hermanas, Señor, que por medio de sus dones y talentos, Señor, han entregado de su tiempo, de sus servicios, Señor, para poder usar esas herramientas, Señor, para que nosotros tengamos los resultados que estamos teniendo con el tiempo, Señor. Muchas gracias por sus vidas también, Señor. Y gracias, Señor, por este momento de culto, Señor, en la cual vamos a escuchar tu palabra y vamos a cantar a ti, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero levantar a ti.
bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Solo tú, Señor, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Gracias al Señor podemos tener un domingo más para encontrarnos y reflexionar en torno a la palabra del Señor, compartir la oración, compartir el canto. Gracias a Dios por todo esto. En unos minutos más voy a dejar con ustedes al pastor Ricardo, que va a compartir la palabra del Señor siguiendo nuestra serie de reflexiones en el texto de Hebreos. Pero antes quiero compartir con ustedes algunos anuncios para que estemos orando, para que agendemos y para que participemos. No solo nosotros, los de la Iglesia de Providencia, sino también eventualmente nuestros amigos y amigas a quienes quisiéramos invitar a participar en estas actividades. Permanezcamos orando por los ministerios de nuestra Iglesia. Todos los ministerios de la Iglesia siguen funcionando. Todos los días hay actividades en la Iglesia organizadas a través de las plataformas de encuentro virtual, porque no nos estamos congregando físicamente. Así es que quisiera invitar a la comunidad a permanecer informada sobre estas actividades. Los jóvenes adultos, las reuniones del grupo de mujeres, con la Unión Femenina, la Academia Bíblica. Hay que ser constante, quienes estamos participando en los estudios de la Academia Bíblica, asistamos a clase, hagamos las lecturas correspondientes, las actividades de los grupos en casa,
los jóvenes y juveniles, la pastoral de la niñez, la pastoral de hombres, que permanecen con sus actividades. Ustedes habrán recibido el boletín de la iglesia, pueden consultar esto en la página de la iglesia, así es que no quiero detenerme más en esto, solo decir que mantengámonos informados y participando activamente en las actividades de la iglesia. La posibilidad que tenemos de seguir aportando también económicamente al desarrollo y funcionamiento de la iglesia está ahí, es de conocimiento de ustedes, se sigue haciendo todo a través de transferencias y de depósitos virtuales, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, los aportes que queremos hacer, las donaciones que queremos hacer, todo se está recibiendo por medio de transferencia, nada está llegando físicamente a la iglesia, y todo esto permite, por supuesto, que se mantenga el funcionamiento de la iglesia y sigamos cumpliendo la misión que tenemos en esta gran metrópolis como es la ciudad de Santiago. Quisiera de forma muy especial en esta ocasión invitar a la iglesia a nuestro retiro espiritual del día 3 de octubre, el día sábado 3 de octubre, desde las 9:30 de la mañana. Toda la iglesia está invitada a participar de un retiro espiritual. En esta ocasión hemos hecho provisión para que haya cupo a través de la conexión de Zoom para toda la iglesia, y si es que personas que no son de la iglesia a las que quisiéramos invitar se conectan, también habrá cupo para ellos. Así es que hagamos el propósito de separar ese día, sábado 3 de octubre por la mañana, para participar. En otras ocasiones hemos hecho retiros para el liderazgo de la iglesia. En esta oportunidad quisiéramos que toda la iglesia participe, se integre, nos veamos las caras. Va a ser un tiempo bonito para orar al Señor, va a ser un tiempo para cantar al Señor desde nuestros diferentes lugares. Vamos a dividirnos en grupo para orar y compartir las necesidades que tenemos. Vamos a recibir también alguna noticia e información por parte de algunos otros líderes de la iglesia respecto de cómo estamos marchando como iglesia. Y en algún momento de esa mañana vamos a tener una reflexión especial, todos juntos, con la posibilidad de hacer preguntas también sobre el tema del impacto de la iglesia en la sociedad. Somos una iglesia que está ubicada en una ciudad y en un lugar donde Dios nos puso. Y hemos asumido ya hace muchos años que como iglesia tenemos una misión que cumplir y queremos cumplirla con excelencia. Así es que vamos a tener este tema en la mitad de este retiro, pero junto con ese tema vamos a tener tiempo de calidad, de oración, de conversación y de adoración al Señor. Tenemos un invitado especial desde fuera del país que va a compartir con nosotros esta reflexión sobre el impacto de la iglesia en la sociedad, así es que compartamos esta noticia. Hay un formulario de inscripción que está circulando por todos los ministerios de la iglesia, los diferentes grupos de WhatsApp, el correo electrónico, el Facebook, la página de la iglesia. Están todos los espacios disponibles de la iglesia compartiendo este link para que nos inscribamos. Así es que están todos invitados, lo de la iglesia de Providencia y por supuesto nuestra iglesia hija en Quilicura, y los amigos y amigas que quieran sumarse a esta actividad, por cierto, van a ser muy bienvenidos y bienvenidas. Así es que permanezcamos agendando esto y participemos ese día. El Ministerio de Oración de nuestra iglesia nos invita cada semana a orar por 3 peticiones específicas cada día. A las 10 de la noche, todas las familias de la iglesia nos juntamos a orar por estas 3 peticiones. En esta ocasión nos propone el Ministerio de Oración orar por paz y sabiduría para nuestra nación. Se vienen ciertos procesos importantes, hay una votación nacional a la que como ciudadanos y ciudadanas concurriremos. Entonces
oramos al Señor para que el Señor conduzca los destinos de esta nación. En segundo lugar, oramos también por la migración, especialmente por la migración que se produce por necesidad. Por necesidad. Que el Señor conduzca a las familias que están migrando dentro del país, desplazándose de una ciudad a otra o fuera del país, saliendo de nuestro país para buscar nuevos horizontes o llegando a nuestro país para buscar nuevos espacios y nuevos horizontes. Que el Señor conduzca también estas decisiones que vamos tomando. Y por la familia de la Iglesia de Providencia, por nuestras distintas familias en particular y por toda la familia de la Iglesia de Providencia en general. Así es que oramos para que el Señor nos bendiga con trabajo, con salud, con armonía, con vida espiritual profunda, de raíces profundas, que el Señor nos bendiga con eso. Vamos a orar en este sentido, teniendo en cuenta estas tres peticiones desde ya, y luego nos quedamos con la predicación de la palabra del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir este tiempo especial. Muchas gracias porque podemos separar este momento cada domingo y de una u otra forma adorar en comunión con nuestros hermanos y hermanas y recibir tu palabra también. Pero ahora queremos sumarnos a toda la iglesia en esta oración pidiendo por paz y sabiduría para nuestra nación. Vienen procesos, Señor, importantes para el país y nosotros no queremos dejarte al margen, sino al contrario, pedir que tomes el control de todo esto. Cada hermano y hermana de nuestra iglesia, Señor, ha llegado a conclusiones distintas, buscando discernir tu voluntad. Pero, Señor, en todo lo que hagamos, en esas votaciones en las que participemos, queremos hacer, Señor, lo que viene de tu parte como voluntad. Así es que te rogamos que tú nos ilumines, a nosotros como tu iglesia, pero también a nuestro país, para que el resultado de todo esto, Señor, sea uno en el que te reconozcamos conduciendo el país por las sendas por donde tú quieres llevarnos, Señor. Oramos por los procesos de migración, los que están ocurriendo al interior de nuestro país, los que ocurren hacia afuera de nuestro país o desde fuera de nuestro país, para, Señor, hermanos y hermanas que están buscando horizontes nuevos para subsistir en algunos casos. Especialmente oramos por esa migración que se hace por necesidades profundas o las migraciones forzadas. Te rogamos que tomes control, proveas bendición abundante para aquellos que están saliendo y para aquellos que están llegando y que nos ayudes como iglesia en este sentido también a hacer lo que pides tú que hagamos en estas circunstancias. Oramos por la familia de la Iglesia de Providencia, por cada hermano y hermana, Señor, en particular, por cada familia que está viviendo situaciones diversas. Provee trabajo, provee salud, provee armonía familiar al interior de cada hogar, provee salud mental, salud física, Señor, y una vida espiritual profunda para cada hermano y hermana que busca tu rostro en nuestro medio. Y que a su vez nosotros como familias de la Iglesia de Providencia podamos ser bendición también a tantos hombres y mujeres que aún no te conocen o que conociéndote, Señor, viven también situaciones de opresión, de aflicción, de desesperanza. Bendice a tu iglesia, Señor, que invoca tu nombre en este lugar para que tú seas glorificado y para que seamos nosotros edificados. Gracias por todo, Señor. Danos ahora una palabra que impacte nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos modifique para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos quedamos con la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga.
Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Es un agrado poder compartir con ustedes la palabra del Señor, que hoy día la encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7 al 19. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que, en mi enojo, hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el día la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto, guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Padre, queremos rogar tu bendición por esta palabra que hemos leído. Esperamos que nos guíes y nos orientes para poder caminar y poder comprender también tu palabra en estos tiempos que vivimos, Señor. Guíanos, anímanos a través de ella, pero también, Señor, queremos rogar tu bendición en cada hogar, en cada uno de los hogares de nuestros hermanos, para que tu palabra pueda también tener una buena acogida y, por supuesto, esa palabra anime, aliente y oriente nuestras vidas hacia nuestra mejor adoración delante de tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, es esta parte del libro de Hebreos, capítulo 3, del 7 al versículo 19, sigue trabajando la idea que se ha mencionado anteriormente. Recuerden que ya en capítulos anteriores el autor de Hebreo ha estado usando constantemente el Antiguo Testamento para poder explicar algo que tiene que quedar claro en la comunidad a la cual está escribiendo. Hemos dicho anteriormente que esta es una comunidad tardía, que este es un escrito tardío que está mirando el pasado. Y evidentemente el autor tiene como base de su explicación, tiene como base de su exhortación y advertencia a los hermanos de esta comunidad el Antiguo Testamento, y lo va a usar constantemente. Ha usado los Salmos para poder hablar. Es un escritor que lee mucho los Salmos y que lee el Antiguo Testamento para poder transmitirle a esta comunidad que no puede caer en el mismo error. Y una de las cosas que observamos como introducción de nuestro pasaje leído es cómo se utilizan esa historia, las experiencias del pasado, para poder invitar a las comunidades, tanto a la cual escribe, por supuesto, y a nosotros en nuestros tiempos, a mirar el pasado con el propósito de no cometer los errores del pasado. Evidentemente, existe a veces muchos de nosotros, incluso las comunidades a las cuales se están dirigiendo, especialmente el escritor, existe de alguna manera un olvido de lo que aconteció en el pasado. Por lo tanto, es necesario recordarle la historia que aparece en los Salmos específicamente, pero también en el Pentateuco y también en gran parte del Antiguo Testamento. ¿Cuál historia? ¿Cuál es la historia que es relevante mencionar?
para las comunidades a las cuales se escribe el autor de Hebreos, especialmente la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hasta aquí, evidentemente, lo que uno va percibiendo es que el autor de Hebreos está desmantelando la confianza que tiene una comunidad, ¿cierto?, en una revelación inferior, a una revelación que fue progresiva, que fue primero a través de, según la interpretación del autor de Hebreo, a través de los ángeles, después por medio de Moisés y por supuesto también por medio de las labores de un sumo sacerdote. Evidentemente, al parecer esta comunidad tiene en su mira y en su corazón, de alguna manera, estos personajes de la Escritura, y también tiene esa revelación como algo muy importante dentro del desarrollo de su vida religiosa. Y lo que está haciendo el libro de Hebreos, especialmente el autor, es un poco desmantelar que la mirada de esta comunidad no puede estar puesta su confianza en aquellos que evidentemente fueron parte del proceso de comunicación de la revelación de Dios en la historia, pero que evidentemente hoy día, en ese tiempo y hoy día también, nosotros no podemos dejar de mirar esa historia para poder no evitar cometer los mismos errores del pueblo de Israel. Pero por sobre todo, para no desviarnos, resbalarnos, para no equivocar el camino, porque al equivocar el camino podemos cometer el gran error de perder de vista lo más importante, que es la obra de Jesucristo, la máxima revelación de Dios, pero nuestra confianza podría estar colocada en el lugar equivocado. Y aquí hay algo muy interesante. Para que la comunidad a la cual se está escribiendo en esta epístola, por supuesto, pueda entender esto, es necesario mirar la historia y mirar el pasado. No para que podamos discutir si se pierde o no se pierde la salvación, sino para que esa historia nos sirva como ejemplo para no cometer el mismo error de aquella generación que evidentemente endureció su corazón frente a una revelación inferior como la revelación de Moisés, y que endureció su corazón al punto de que, viendo por 40 años las obras que Dios hizo, no se convenció, puso su confianza en Moisés y en Josué para llegar a la tierra prometida, pero sin embargo, en el momento que tenían que poner toda su confianza en Dios, la incredulidad y el pecado, la murmuración, se apoderó de ellos a tal punto de que no entraron aquella generación a la tierra prometida. Y por supuesto toda aquella generación, tal como lo describe el libro de Números también, toda aquella generación murió en el desierto. Evidentemente no pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces, en estos pasajes, en estos versículos, del versículo 7 al 13, el autor lo que va a hacer es explicar esto, explicar cómo se puede quitarle el valor a la máxima revelación de Jesucristo, cómo podemos quitarle el valor a la máxima obra de Cristo y colocar nuestra confianza en otro lugar que no sea realmente lo que Cristo hizo por nosotros, sino que se ha puesto por encima de Cristo cualquier otra cosa y cualquier otra persona, por lo tanto, que está ocupando un lugar que no le corresponde. Y esta comunidad tendrá que entender, por eso la advertencia, tendrá que entender que la importancia que requiere la revelación de Cristo no se puede desvalorizar la obra de Cristo ni la confianza que podemos colocar en Él, porque no la podemos colocar en cualquier otro lugar. Por lo tanto, en ese sentido, el autor va a insistir y va a ser repetitivo que siempre, aunque el ser humano tenga su confianza puesta en Moisés, en el sumo sacerdote, en los ángeles, nunca se puede homologar la confianza en estas personas o en otros sistemas, sino que se tiene que volver a recuperar algo tan importante como la confianza que debemos colocar en Cristo. Por eso cuando en el versículo 14 dice, hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Y es interesante porque es muy probable que esta comunidad, como cualquier otra comunidad cristiana, haya comenzado su camino muy bien y que desarrolló su fe siempre puesta, su fe en Cristo, su confianza en Cristo, y por supuesto consideró a Cristo como la máxima revelación. Pero en el camino se introdujo un pensamiento judaizante, un pensamiento que comenzó a distorsionar lo que era la verdadera revelación y lo que era efectivamente la confianza que tenemos que tener en lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, el llamado
potente que hace el autor es a no endurecer el corazón. Y ahí hay algo tremendamente poderoso, porque es un llamado que resuena hasta el día de hoy. No endurezcan su corazón. Si ustedes oyen hoy la voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en los tiempos de la rebelión, como sucedió en el pasado, ¿cierto? Aquellos que habían visto la obra de Dios, había aquellos que vieron por 40 años la mano de Dios a su favor, endurecieron su corazón. No cometan ustedes el mismo error, no cometan el mismo error, les dice el autor. Todo incluso los anima, en el versículo 12, los anima para decirles, cuídense, hermanos queridos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Y eso a mí me parece súper interesante, porque existe la posibilidad que podamos abrazar un sistema, como ya se ha mencionado a través del pastor Javier en el capítulo anterior, abrazar un sistema de leyes como las leyes de Moisés, que se abrazaron los judíos y se aferraron a hacer leyes y fueron buenos religiosos. Y fueron hombres que, si alguien tuviera que hacer un tic para decir, cumple con la ley tanto, la cumple con la ley tanto, la cumple. Pero aparece Jesús en el escenario para decirle, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Y esto es muy interesante. Su confianza estaba puesta en el lugar equivocado, en normas y en leyes, y no estaba puesta en la máxima revelación que Jesucristo había de alguna manera revelado. Porque es verdad, ellos viendo la obra de Jesús, aún viendo las obras de Jesús, no creyeron, tal como lo relatan los evangelios. Y evidentemente en esta comunidad está pasando algo parecido. La confianza está puesta en el lugar incorrecto. Se puede endurecer el corazón cuando colocamos nuestra vida y nuestro corazón en un lugar equivocado. Por lo tanto, es muy interesante cómo el relator, cómo el escritor de Hebreo va a decir, hermanos queridos, mientras dure hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Todo lo contrario, volvamos a recuperar la confianza del principio, porque evidentemente comenzaron bien. Al parecer, esta comunidad comenzó bien, sin embargo, comenzó a desviarse en el camino y a quitarse de sus vidas y de su entorno como comunidad a la máxima revelación que es Cristo. Y esto me parece muy relevante mencionarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros caminemos en el Evangelio, caminemos en la vida comunitaria de la iglesia y podamos tener a la iglesia un sistema como nuestro lugar de confort, y nuestro sistema nos da la seguridad. Podemos tener una doctrina que nos dé seguridad, un dogma que nos dé seguridad, o cualquier otra cosa, una persona que nos dé seguridad. Sin embargo, fíjese qué interesante que el autor va a usar no solamente el Salmo 95 para explicarlo, sino que va a decir que a partir de esta historia que queda registrada en el Salmo 95, debemos nosotros tener cuidado de cometer el mismo error, porque la importancia de quitarle el valor que se debe a la obra de Cristo y colocar nuestra confianza en algo que no es la obra de Cristo es muy peligroso, es muy grave. Por lo tanto, él va a usar una especie de, como hemos dicho en otras oportunidades, se usa tipología, una tipología en el Nuevo Testamento constantemente. El éxodo, la liberación, es el tipo para poder decirle a la iglesia, esos que estuvieron en el desierto, que pecaron, que fueron incrédulos, que aún teniendo la revelación cierto dada de Dios por Moisés, que es una revelación inferior, ellos aún no creyeron y no entraron. Por lo tanto, ustedes como iglesia, la iglesia que aparece como el antitipo, ¿cierto? No coloquen su confianza en algo que no sea Cristo, porque nos puede pasar exactamente lo mismo. No endurezcáis vuestro corazón, versículo 7. Escuchar la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestro corazón, porque evidentemente podemos endurecer nuestro corazón y buscar el camino equivocado. Es muy interesante cómo va a plantear el autor esta idea. Por un lado, el éxodo, la liberación en el desierto, es el ejemplo para que la iglesia de aquellos momentos en los cuales escribe el autor y la iglesia de hoy también no cometan el mismo error. Y entonces a partir de ahí y a partir del uso del Salmo 95 se va a explicar que ellos como hermanos de la comunidad deben tener un cuidado tremendo, porque es gravísimo quitar
a Jesucristo o quitar de Jesucristo nuestra confianza, pero considerar a Jesucristo como algo inferior, ¿cierto? Como una revelación inferior. Y ahí es donde también debemos colocar el acento. Es la apropiación, hermanos queridos, de este autor de un salmo para explicar que no puede suceder lo mismo hoy. Y en ese momento histórico no puede suceder lo mismo, que un pueblo equivoque el camino. Porque al no considerar la revelación de Dios, va a considerar cualquier otra cosa religiosamente, una forma de pensar distinta que no sea Cristo, y puede endurecer su corazón. Puede endurecer su corazón. Y a partir del versículo 12 y al versículo 19, el autor va a explicar, ¿cierto? O va a aplicar lo que pasó. Fíjense, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense los unos a los otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno se endurezca por el corazón, por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte, dice el autor, con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. O sea, debemos recuperar esa confianza en aquel que es el lugar correcto en el cual debemos confiar. No podemos confiar en nada distinto que no sea la revelación de Cristo. Si hay algo que reemplaza esa revelación nos puede, o esa confianza en eso que no es la revelación de Cristo, nos puede desviar hacia un camino de dureza, hacia un camino de rebeldía, incluso de un camino de desobediencia. Entonces es importante hoy día reflexionar sobre esto que estamos hablando. ¿Por qué es importante? Porque lo que va a plantear Hebreo es que si uno rechaza a Jesús, eso es grave. Rechazar a Jesús y aceptar a Moisés, o aceptar a los ángeles, o aceptar a los sumos sacerdotes, es el camino equivocado. Porque nunca Moisés, ni los ángeles, ni nada que se pueda levantar en este mundo va a superar la máxima revelación que es Cristo. Por lo tanto, lo que se debe rechazar constantemente es algo que reemplace nuestra confianza en Cristo. Si hoy día hemos puesto nuestra confianza en un sistema religioso, debemos retroceder. La advertencia es: no endurezcan vuestro corazón. Entonces la pregunta es: ¿cómo se puede endurecer el corazón? El corazón se puede endurecer, hermanos queridos, cuando yo considero que Cristo no es suficiente. Que Cristo no es suficiente. Cuando yo endurezco mi corazón, cuando considero que Cristo, esta revelación que se ha mostrado, que ya no he puesto mi confianza en Cristo, sino he puesto mi confianza en una denominación, he puesto mi confianza en un pastor, he puesto mi confianza en un sistema religioso y he puesto mi confianza en cualquier otra cosa que no sea Cristo. A veces en lo mágico, a veces en la experiencia, a veces en el milagro, a veces en cualquier otra cosa, menos en Cristo. Incluso, hermanos queridos, podemos confundir nuestra confianza en Cristo y la podemos colocar en una confesión de fe que a veces se va transformando con el tiempo. Los dogmas y las confesiones de fe van cambiando en la medida que se van revisando cada vez que es necesario revisar una confesión de fe. Por lo tanto, nuestras confesiones de fe no son el lugar para poner nuestra confianza. Debemos volver a recuperar, y esta comunidad en especial debe volver a recuperar su confianza en la revelación, en Cristo, como lo hizo en el principio. Rechazar a Jesús es grave, hermanos queridos. Rechazar a Jesús, usted puede decirme, pero ¿cómo si la iglesia también es parte de Jesús? No, la iglesia efectivamente comunica a Cristo, es una comunidad de fe, pero no es Cristo. La iglesia no es Cristo. La iglesia está sujeta a Cristo porque somos el cuerpo de Cristo y la cabeza que nos dirige y la cabeza que nos gobierna es Jesucristo, la máxima revelación. Rechazar esta máxima revelación, hermanos queridos, significa rechazar e ignorar que Él ha hecho una obra y ha abierto las puertas, se abren las puertas del reino de Dios para que todos nosotros podamos tener acceso a entender y comprender lo que Cristo hizo. Por lo tanto, mi confianza debe estar en aquel
que murió, resucitó y que, por supuesto, perdonó mis pecados. Y esto es muy interesante. La advertencia, hermanos queridos, es a mantener la confianza en el lugar correcto. No es mantener la confianza en aquello que Israel la puso. Israel puso su confianza en Moisés, puso su confianza en Josué, puso su confianza en lo que tenían ahí en su mano, del sumo sacerdote, en Aarón, etcétera, etcétera. Bueno, aun cuando todos habían puesto su confianza, no creyeron y endurecieron su corazón y no entraron a la tierra prometida. Por lo tanto, hermanos queridos, aquí hay algo que tenemos que resaltar. Nunca debemos nosotros perder de vista que existe el peligro de desenfocarnos, existe el peligro de poner nuestra confianza en el lugar equivocado. Por lo tanto, nuestra confianza debe estar puesta no en una confesión de fe, no en una denominación, no en un milagro, no en algo externo. Nuestra confianza debe estar puesta no en Moisés, no en Abraham, como los judíos, en Cristo. Cristo, solo Cristo, tal como dice uno de nuestros himnos que cantamos. Cristo, solo Cristo. Aunque suene repetitivo, no podemos perder de vista esto. Entonces, ¿cómo podemos endurecer nuestro corazón? Nuestro corazón se endurece cuando nosotros quitamos nuestra mirada de esta revelación máxima, que es Cristo, y la colocamos en el lugar equivocado. Tal como les pasó a aquella generación que no entró a la tierra prometida. La revelación de Moisés era inferior. Imagínense si, siendo una revelación inferior la de Moisés, estos no entraron a la tierra prometida. Este pueblo rebelde no entró a la tierra prometida. ¿Cuánto más alguien que descuida la máxima revelación y no pone su confianza y los ojos en Cristo, cuánto más podrá desviarse y podrá endurecer su corazón? Es una pregunta que debemos nosotros hacernos hoy día. ¿Se puede endurecer el corazón respecto a aceptar la superioridad de la revelación de Jesús y su contenido y transformarlo en algo superficial, algo que no es profundo, y convertirlo en un mensaje que lo acomodamos a los tiempos que vivimos porque nos sirve una revelación ambigua, una revelación que esté más sujeta a un sistema religioso con normas, con leyes, con la cual yo podría calificar fácilmente, porque si la cumplo al pie de la letra, yo incluso podría ser aplaudido? Como Jesús le dice, estos que oran en las plazas públicas para ser vistos, de cierto tendrán su recompensa. Podríamos hacerlo así, incluso ser reconocidos y aplaudidos, pero no consideraríamos la máxima revelación de Cristo. Yo puedo poner duro mi corazón, puedo entristecerme yo mismo incluso porque a lo mejor no pongo la confianza en el lugar adecuado. Existen, hermanos queridos, hoy día existe la tentación de que así como en la comunidad a la cual se dirige el libro de Hebreo, existe una apostasía abierta que es negar la superioridad de lo que ha hecho Cristo por la humanidad, y eso es gravísimo. Hemos puesto cualquier otra cosa antes que Cristo, y todo lo que está antes que Cristo no puede, tapa o oscurece la revelación del Señor. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Si llegara a pasar que Cristo es sacado de nuestro horizonte, si Cristo es sacado de nuestro horizonte, tomaremos un camino equivocado, incluso tomaremos el camino de Moisés. ¿En qué sentido? De que también, como este pueblo en Israel no entró a la tierra prometida, que siendo la revelación inferior, ¿por qué no decir que quien aleja su mirada de Cristo y vive un evangelio que no es el de Cristo, no se pueda salvar? Y por supuesto estoy hablando de acá, de lo que dijo el apóstol Pablo. Si un ángel viene a ustedes con otro evangelio, el tal es un maldito, un anatema, porque existe la posibilidad de crear un evangelio que no es el evangelio de Cristo, donde podamos colocar nuestra confianza y nuestra esperanza. Y eso realmente tenemos que reafirmarlo. Podemos colocar en un evangelio que no sea de Cristo nuestra esperanza y nuestra confianza, y de esa manera nos podemos desviar. Quiero cerrar con algunas consideraciones finales. Es probable, primero, que esta comunidad a la cual se escribe esta epístola, ¿cierto?, haya endurecido su corazón, repitiendo la historia de Israel, porque han aceptado algo que no es Cristo. Aceptaron a algo que no es Cristo. Partieron creyendo, en el principio su confianza estaba en Cristo. En el camino se fueron
haciendo más judaizantes y empezaron a adoptar costumbres, ritos y a considerar a los ángeles, a Moisés, al sumo sacerdote, más importante que a Cristo. Por lo tanto, endurecieron su corazón de la misma manera que en el desierto. O sea, la historia del pasado no les sirvió para poder cambiar sus vidas y caminar bajo la dirección y la confianza de esta revelación. O sea, se puede pasar, existe la posibilidad que se endurezca el corazón de una comunidad cuando crea algo distinto a Cristo y niega toda, con su conducta, con nuestros hechos, con nuestras acciones, todo lo que hizo Cristo por nosotros. Sería otro evangelio. En segundo lugar, no enfocarse en Jesús, no centrarse en Jesús y no aceptar a Jesús como una máxima revelación es abrir una puerta para abrazar cualquier sistema religioso con normas y reglas que se pueden cumplir, que incluso pueden ser incluso esclavizantes, esclavizadoras, que pueden agobiar al ser humano y aún así nos podemos sentir ahí seguros. Sin embargo, somos llamados a volver a recuperar el valor de la revelación superior que es Cristo. Porque la revelación que es Cristo no es un sistema religioso, no es una religión esclavizante, no es deshumanizante, todo lo contrario, no es una denominación, sino que abrazar a Cristo significa abrazar la verdad del Evangelio, que nos conecta con el otro ser humano para animarlo cuando ese ser humano está a punto de perder el rumbo. Nosotros hemos dicho siempre que podemos alejar a una persona de Dios o lo podemos acercar a Dios. ¿Por qué? Porque existe esa posibilidad de que apartándonos de la máxima revelación que es Cristo, podamos crear algo que no sea Cristo, una religión sin Cristo, llena de normas, llena de reglas, llena de un listado de cosas que se deben cumplir para poder ser aceptados, y largamente nos encontraremos presos en algo que nos va a esclavizar, incluso va a ser algo que nos va a provocar tristeza. Entonces, cuando uno no se enfoca en Cristo y uno no acepta esta revelación, abre la puerta o abraza algo que no es Cristo, que no es su revelación, y abraza un sistema agobiante y deshumanizante. Eso es lo segundo. Tercero, para terminar, Hebreos va a desmantelar la confianza que tienen esta comunidad y la seguridad que sienten en estos grupos, Moisés, los ángeles, los sumos sacerdotes, los rituales a los cuales vamos a ir viendo en el camino. Este autor está desmantelando la confianza para que esta comunidad no endurezca su corazón y pueda volver su corazón al lugar correcto. ¿Por qué? Porque si sigue pensando que su confianza está en los ángeles, en Moisés, en todo un sistema judaizante, están equivocados. Deben volver sus ojos y su corazón a Cristo, porque se puede repetir la historia de la rebelión en el pasado. Puede suceder que repitamos la historia del desierto. Cuando se cambia a Cristo por cualquier otra forma de religión, ya sea basada en ritos, personas o sistemas, evidentemente cometeremos el error de endurecer nuestro corazón como le pasó a Israel. Porque es muy probable que no lleguemos a experimentar el descanso de Dios cuando nos apartamos de Cristo como nuestra única y máxima revelación. Volvamos, hermanos, en este tiempo a colocar, en tiempos de pandemia, en tiempos de dolor, en tiempos de incertidumbre, volver a colocar nuestra confianza en la máxima revelación que es Cristo, y no en un sistema, no en un gobierno, no en una constitución. Participemos de todo lo que tenga que ver con nuestro país, pero nunca olvidemos que siempre Cristo es nuestro horizonte, y ahí debemos colocar nuestra confianza, y ahí debemos colocar también nuestro corazón. Hermanos queridos, que Dios les bendiga y que tengan una linda semana. Oremos al Señor. Gracias por tu palabra, porque sé que esta palabra nos edifica, nos anima para volver a colocar nuestra confianza en aquel que murió y resucitó, que se levantó entre los muertos y que, Señor, este Señor está a la diestra del Padre para que nosotros podamos
podamos servirle, pero también colocar nuestra vida bajo el alero de la revelación de Cristo. Él es nuestro Señor. Perdónanos, Padre, cuando hemos quitado la mirada de Cristo y la hemos puesto en un sistema religioso, en un hombre, en una denominación o en cualquier otra cosa que no sea Cristo. Porque evidentemente, aun cuando existan todas estas cosas, no solo nos desviaremos nosotros, sino que es probable que desviemos a otros a un camino equivocado. Y por supuesto, al desviarnos tendrá sus consecuencias. En el caso de Israel, no entró a la tierra prometida. En el caso nuestro, cuando cambiamos todo lo que no es de Cristo, cuando cambiamos a Cristo por cualquier otra cosa que no es de Cristo, evidentemente es probable que perdamos el rumbo de nuestra salvación. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Gracias al Señor por los cánticos, hermanos, por las alabanzas, por la palabra del Señor y también por todas las actividades que hemos estado realizando como iglesia. Los animamos a seguir caminando esta semana. Que Dios les bendiga, no se desanimen, recuerden que Cristo está en nosotros, en medio de nosotros, aun cuando no nos podamos reunir físicamente, sigue Cristo en medio de su iglesia. Que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe durante esta semana.